Continuando con el avance, vamos a ver ahora lo que es el tema 5 y vamos a hablar de obesidad mórbida y cirugía bariátrica. Bueno, definición y fisiopatología, ¿no? Hablar de obesidad, hablar de sobrepeso, como vemos en la imagen, es pues hablar de que estos pacientes tienen una alteración metabólica y su relación con muchas comorbilidades. Vemos en la imagen comorbilidades a nivel de la circulación cerebral, a nivel de la circulación cardíaca, ¿no? El gasto de las articulaciones precozmente, el metabolismo alterado, ¿no? Con algunas patologías importantes. Es decir, que esta obesidad está relacionada con unas patologías crónicas, ¿no? Resultantes de esta obesidad. Por el índice de masa corporal, ¿no? Se define obesidad, todo índice mayor a 30, mayor o igual a 30. La causa generalmente es multifactorial, ¿no? Hay factores genéticos, pero también hay factores ambientales, que son los principales, ¿no? Especialmente el consumo de alimentos exógenos aumentados. Y se ha visto que la prevalencia de la obesidad de estos últimos años han ido aumentando, especialmente en niños y en adolescentes. Es muy importante saber que la obesidad es la segunda causa de muerte prevenible. La primera causa así prevenible de muerte es el tabaquismo, pero miren que la obesidad es la segunda causa de muerte prevenible. El grado de obesidad está relacionado con la morbimortalidad del paciente, porque recordemos que hay obesidad grado 1, grado 2, grado 3. La clínica, ¿no? La clínica de estos pacientes obesos está muy relacionado con sus comorbilidades. ¿Y qué es una comorbilidad? Son problemas crónicos relacionados con el exceso de peso. Esas son las comorbilidades, ¿no? ¿Cuáles son las principales? Especialmente la diabetes mellitus. Un paciente obeso que no tiene antecedentes familiares o que nunca tuvo episodios de descompensación diabética, glicemias normales, puede debutar directamente con diabetes mellitus, ¿no? Y otras patologías importantes, la hipertensión arterial sistémica, las dislipidemias, el síndrome de apnea obstructiva del sueño, el síndrome de Pidewitt, que el síndrome de Pidewitt es la hipoventilación por la obesidad, ¿no? Toda la masa grasa que está alrededor del tórax dificulta una buena inspiración y respiración. Ese es el síndrome de Pidewitt. Una degeneración articular, ¿no? Especialmente a nivel de las rodillas, ¿no? Y algunas otras patologías como el reflujo gastroesofágico, colelitiasis, asma, úlceras por éstasis venosa, trombosis venosa profunda, incontinencia urinaria, de esfuerzo, dismenorrea, infecundidad, depresión, hernias, ¿no? Entonces son varias las patologías y vemos que aquí incluso va a la esfera psicológica, ¿no? En el paciente. Estos pacientes obesos tienen también un riesgo aumentado de algunos cánceres, por ejemplo cáncer de mama, cáncer de endometrio, cáncer de colon, cáncer de próstata, van a estar el riesgo más aumentado en pacientes obesos. También insuficiencia cardíaca derecha y algunas arritmias letales. Entonces podemos decir que la clínica del paciente está en relación con estas enfermedades, por lo tanto la obesidad abarca todo lo que es el organismo del paciente. Diagnóstico, ¿cómo se llega al diagnóstico? Y clasificación, especialmente con el uso de la fórmula del índice de masa corporal, ¿no? Y tenemos ahí la obesidad grado 1, la obesidad grado 2 y obesidad grado 3. Grado 1, un puntaje entre 30 a 35, grado 2 de 35 a 40 y grado 3 mayor a 40, ¿no? Es así como se va diagnosticando y clasificando según su índice de masa corporal el grado de obesidad. Vale destacar que un índice mayor de 50 nos hace hablar de lo que es la superobesidad y un índice mayor a 60 de superobesidad. Bueno, tratamiento quirúrgico, el famoso bypass gástrico, ¿no? Este bypass gástrico pues tiene criterios muy estrictos, ¿no? Para ver si el paciente es candidato o no a este tipo de cirugía. Lo más importante, ¿no? Valorar el índice de masa corporal.
un índice de masa corporal mayor a 40. Si revisamos esta tabla del índice de masa corporal, pues estaríamos hablando de un grado 3, ¿no? Pacientes con una obesidad grado 3 ya son indicación de cirugía bariátrica, pero también se puede realizar con un índice entre 35 y 40, pero para esto tiene que tener asociada otra comorbilidad. Por ejemplo, un paciente obeso con 35 y 40 de índice corporal que tenga hipertensión, diabetes, ¿no? Las comorbilidades que hemos visto y que les esté afectando, se puede realizar también cirugía bariátrica en este tipo de pacientes. Y bueno, hay otros criterios que también se toman en cuenta, no es solamente el índice de masa corporal, ¿no? Entonces tenemos en esta imagen un personaje conocido que se realizó esta cirugía bariátrica. Vemos si este paciente pues cumple con estos criterios. Por ejemplo, edad entre 16 y 65 años lo cumple, es decir, se prefiere pacientes entre jóvenes, adultos jóvenes. Una obesidad mantenida de más de 5 años también lo cumple. Un aceptable riesgo quirúrgico, ¿no? Que no presente insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, o sea, patologías que puedan dificultar el acto quirúrgico, también lo cumple. Fracaso documentado de otros tratamientos. ¿Esto a qué se refiere? Seguramente este paciente, ¿no? Antes de operarse hizo tratamiento dietético, tal vez llegó a lo que es el uso de fármacos para disminuir su obesidad, ¿no? Pero no lo ha logrado y se define como fracaso documentado de otros tratamientos para obesidad la imposibilidad de mantener un peso bajo mayor de 18 meses, es decir, año y medio, y estos tratamientos no han dado resultados. Bueno, también es importante tener la cooperación del paciente a largo plazo, ¿no? Porque con esta cirugía no se logra un peso ideal, ¿no? Pero sí baja mucho el peso, cosa que ayude a no tener las comorbilidades respectivas. Por lo tanto, el paciente tiene que tener muchos controles muy exigentes, un seguimiento no solamente por un solo especialista, sino por un equipo multidisciplinario, y tiene que pasar una evaluación psicológica donde todo esto se le explica al paciente y el paciente tiene que estar predispuesto a poder ayudar. Y por último, un consentimiento informado, ¿no? Muy importante en todo paciente que se va a someter a una cirugía, ¿no? Entonces, estos vendrían a ser todos los criterios que se necesitan para que un paciente pueda ser operado, ¿no? por una cirugía bariátrica. Bueno, el objetivo principal es la resolución de las comorbilidades y lograr un peso aceptable para este paciente. Y para esto tenemos técnicas restrictivas, técnicas malabsortivas y técnicas mixtas. Y se prefiere siempre lo que es la cirugía por vía laparoscópica. Bueno, vamos a hablar entonces ahora de estas técnicas, sean restrictivas, las malabsortivas y las mixtas. Actualmente las que se prefieren son las técnicas mixtas, ¿no? Pero es importante conocer rápidamente qué consisten las otras dos. Por ejemplo, las técnicas restrictivas, como podemos ver en las imágenes, estas técnicas disminuyen el tamaño del estómago y por lo tanto hacen que el paciente se sacie precozmente, ¿no? Tenemos una primera técnica que es la banda ajustable, ¿no? Se coloca una banda a nivel del fondo gástrico. Esta banda está controlada por un puerto a nivel subcutáneo, ¿no? Que gradúa la estrechez, el diámetro de esta banda, ¿no? Puede tener complicaciones precoces como problemas con ese puerto subcutáneo, obstrucción de la desembocadura, se puede llegar a perforar. Complicaciones a mediano o largo plazo, la migración de la banda, ¿no? Que suba o baje del lugar respectivo, y la erosión de las paredes por la misma banda. Luego tenemos lo que es la gastrectomía vertical o gastrectomía en manga, ¿no? Vean cómo ese estómago, ¿no? Que tiene sus diferentes partes anatómicas, se les realiza una resección especialmente de lo que es la curvatura mayor y el fondo, ¿no? Entonces queda un estómago ahí de forma tubular, como una manga, ¿no? Un estómago tubular. Generalmente esto ya está en desuso
Y se hacía esto porque a nivel de la curvatura mayor y el fondo están las células que sintetizan grelina, y la grelina es una hormona que produce hambre, ¿no? Entonces, al sacar esas partes anatómicas, pues se trataba de disminuir este estímulo. Complicaciones, sí, fuga de la línea, como es una incisión muy amplia, fuga por esa incisión entre las grapas, sangrado, estenosis, ¿no? Por todas esas complicaciones ya está en desuso. Las técnicas malabsortivas, ¿no? Estas técnicas malabsortivas generalmente se basan en ¿qué? En desviar los nutrientes directamente al ilion terminal, ¿no? Son más usadas en lo que es la super obesidad, y a largo plazo pueden causar flatulencia, diarrea, pero principalmente déficits nutricionales, ¿no? Entonces son algunas complicaciones que tiene, y pues por eso que no es tan extendido su uso. Vemos las imágenes y tenemos ahí algunos ejemplos. La derivación biliopancreática convencional y la derivación biliopancreática con Schwytz duodenal, ¿no? Vemos en esta derivación biliopancreática convencional, derivación biliopancreática, se deja una asa que recibe los conductos biliares y el páncreas, ¿no? Se les realiza una gastrectomía parcial, ¿no? Y la otra asa se conecta con el estómago residual que ha quedado. En la otra, la derivación biliopancreática con Schwytz duodenal, ¿no? Vemos que la gastrectomía que se ha hecho es una gastrectomía tubular, ¿no? Hay un conducto biliopancreático, ¿no? Que se unen de igual manera. Y es importante recordar que los déficits nutricionales que puede causar estas técnicas biliopancreáticas. Y lo que nos interesa, los procedimientos mixtos, es ahí hablamos del bypass gástrico, es decir, la derivación gástrica, bypass gástrico en Y de Zaux. Ese es el nombre y apellido de esta técnica, bypass gástrico en Y de Zaux, ¿no? Vemos, hay que combinar la técnica restrictiva con una técnica malabsortiva. Entonces, la restricción estaría dada por el reservorio gástrico. Si vemos aquí, ¿no? Esta es la pequeña cantidad de estómago que queda, ¿no? Ahí. Ese es el reservorio gástrico, ahí estamos causando restricción. Luego tenemos la técnica en bypass intestinal en Y de Zaux, ahí estaríamos introduciendo lo que es la malabsorción. Por ejemplo, tenemos aquí 3 asas. Tenemos una asa biliodigestiva, que vendría a ser esta, y tenemos un asa alimentaria y un asa común, ¿no? La asa biliodigestiva, todo esto, ¿no? Que llega hasta aquí, y el asa alimentaria que conecta con ese esbozo gástrico que se ha dejado, y al unirse las dos se forma un asa común, ¿no? Tenemos ahí una Y, ¿no? La Y de Zaux, la asa biliodigestiva, asa alimentaria, al unirse la asa común, ¿no? Entonces es así como se forma este bypass gástrico en Y de Zaux. Indicado, como dijimos, con índices de masa corporal mayor a 40, que corresponde a una obesidad grado 3 o obesidad mórbica, se prefiere la vía laparoscópica. ¿Qué complicaciones tiene esta técnica, este bypass? Complicaciones tempranas y complicaciones tardías. Las mencionamos rápidamente. Entre las tempranas, fuga de la gastroanastomosis, tromboembolismo pulmonar, sangrado, complicaciones pulmonares, obstrucción del asa en Y, dilatación gástrica distal aguda, infección de la herida quirúrgica. Esto sucede precozmente. Y entre las tardías, las estenosis, ¿no? Estenosis anastomóticas, obstrucción intestinal por hernias internas, úlcera marginal, colelitiasis secundaria, ¿no? Son algunas complicaciones tempranas y tardías de esta técnica del bypass gástrico. Bueno, y por último vamos a hablar de lo que es la cirugía metabólica. De igual manera, si vemos en la imagen, también están utilizando lo que es la técnica del bypass gástrico en Y de Zaux, ¿no? Pero el objetivo de esta cirugía metabólica no es que el paciente disminuya de peso, logre un peso adecuado, sino el objetivo de la cirugía metabólica es tratar la diabetes mellitus. Ese es el objetivo.
¿no? Es decir, es el tratamiento quirúrgico de la diabetes mellitus tipo 2. ¿Qué diferencias hay con un bypass gástrico para la obesidad? Es que en la cirugía metabólica se puede realizar ya con un índice de masa corporal menor a 35. Menor a 35, ¿por qué? Porque el objetivo es tratar la diabetes. Entonces, ¿en qué pacientes estará indicada esta cirugía? En pacientes que no puedan realizar correctamente el tratamiento o tengan una diabetes de difícil control. Y bueno, este vendría a ser el tema de lo que es la cirugía bariátrica. Espero les sirva para su estudio.